Señor, les saludo desde la primera iglesia metodista pentecostal de la ciudad de Curicó y le invito en esta tarde a poder participar en este hermoso estudio bíblico virtual y que vamos a comenzar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero desearles muchas bendiciones, amados hermanos, esperando que esté siendo guardada por la mano del Señor, siendo muy bendecida en este día sábado junto a sus seres queridos, a su familia. Le quiero llevar primeramente a darle gracias a Dios. Es importante que le demos gracias a través de la oración por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios ha sido bueno, Dios es bondadoso, Dios, amado hermano, en todo momento ha estado junto a usted y ha estado para poder librarnos de todo peligro. Y en esta pandemia que estamos viviendo, el Señor hasta este momento ha sido junto a usted y a mí. Amado Padre Celestial, cuántas gracias le doy en esta tarde. Gracias por su amor. Gracias por su misericordia que usted nos tiene. Gracias, mi Señor, porque podemos en esta tarde agradecerle por la vida, por la salud. Gracias por todas sus bendiciones, Señor, que hemos tenido. Gracias, Señor. Gracias por cada uno, Señor, de sus hijos, Señor, que en esta hora están agradeciendo, Señor, por todo su amor, por toda su misericordia. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Gracias porque usted, Señor, dio su vida en la cruz. Y a través de esa sangre hoy somos limpios, ya que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Queremos en esta tarde, Señor, escuchar su palabra. Queremos aprender de ella. Queremos en esta tarde que usted nos hable en nuestras vidas, Señor. Queremos que usted, Señor, en esta tarde nos enseñe, nos corrija y a través de esta palabra seamos todos bendecidos, Señor. Agradezco todo por Cristo, mi amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, amados hermanos, es una inmensa bendición de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y quiero llevarlos de inmediato ahí a nuestro estudio bíblico que tenemos en esta tarde. Y en este estudio vamos a aprender algo muy importante, amados hermanos. Vamos a aprender algo muy importante, que es sobre la iglesia de Cristo, el fundamento de la iglesia de Cristo. ¿En qué está fundada la iglesia de Cristo? Y vamos a ver un diálogo ahí que tuvo Jesús con Pedro, el apóstol Pedro, donde presenta, dice ahí, vamos a ver la lección que está en el Evangelio según San Mateo. Lo llevo al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, verso 13 al 20. San Mateo, capítulo 16. Búsquela por mientras ahí
para que usted pueda leer también la palabra del Señor. Es importantísimo que juntos, amados hermanos, escudriñemos las Escrituras. Importante escudriñar las Escrituras. Entonces vamos a ir allá, el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 20, que le doy lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías, otro de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Amén. Dios los bendiga a través de esta lectura de la palabra del Señor. Un tema muy importante, amado hermano. Y en primer lugar, saludo a todos mis hermanos y hermanas. Ahí está nuestra hermana Rosy Figueroa de Oñate, de la quinta región. Dios les bendiga grandemente. Nuestra hermana Milagro Bach también está participando de este estudio. Sí, a medida que vamos avanzando, le doy la bienvenida a todos los hermanos, a todos los hermanos y hermanas que participarán de este estudio bíblico, una lección muy importante, amado hermano, sobre la iglesia de Cristo. Está fundada sobre la roca, sobre la roca. Vemos la confesión de Pedro, amado hermano, que está relatada acá hemos leído en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, del versículo 13 al 20. Pero también nos relata esta historia, nos cuenta esta historia también el evangelista Marcos, en el capítulo 8, del 27 al 30. Y lo vuelve también a entregar ahí el evangelista Lucas, capítulo 9, versículo 18 al 21. Es una pregunta que hace el Maestro Jesús a sus diferentes ahí discípulos que estaban al frente de él. Y la pregunta era muy simple, ya que habían ahí comentarios, podemos decir, susurros por ahí diciendo quién era el Cristo. Dice que uno decían que pudo haber sido Juan el Bautista, otro uno de los profetas llamado Elías o Jeremías o algún otro de los profetas. Pero Jesús le hace esta pregunta, amado hermano: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y Dios le da la revelación divina a uno de ellos, de los discípulos del Señor, a Simón Pedro.
y le da esta tremenda revelación diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso que el Señor le dice: bienaventurado, o sea, eres feliz, eres dichoso, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, dice, ni sangre ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tuvo una revelación divina el apóstol Pedro, amado hermano, para darle a conocer a Jesús su verdadera identidad. Jesús tiene su identidad. Es hijo de Dios, amado hermano. Jesús es el Hijo de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Aquí, amado hermano, estos dos versículos ha traído una gran controversia de eruditos de la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos de ellos han malinterpretado esta visión, este conjunto de palabras que usa el Maestro Jesús al decirle a Pedro que sobre esta roca edificaré mi iglesia, en primer lugar. Segundo lugar, las llaves del infierno, como dice, y te daré, la llave del reino de los cielos. Y aquí, amado hermano, ha sido muy contradictoria que la Iglesia Católica Romana se ha tomado de este versículo y lo mal interpretado. Entonces nace la pregunta: ¿fue Pedro el primer papa, como lo ha denominado? Lo ha denominado el concilio de episcopal del papado. La respuesta a esta pregunta, amado hermano, ¿fue Pedro el primer papa? De acuerdo a lo que hemos leído, y ese es el estudio que en esta tarde quiero entregarle yo. La respuesta, de acuerdo a la Escritura, es un claro y enfático no, amados hermanos. Pedro no fue el primer papa, ni tampoco fue el primer, como lo denomina la Iglesia Católica. Pedro en ninguna parte reclama la supremacía sobre los otros apóstoles. En ninguna parte de los escritos de las cartas que escribió Pedro, que fue primera y segunda carta, no hace mención, amados hermanos, de esto. El apóstol Pedro reclamó ningún rol especial o autoridad o poder sobre la iglesia. No está escrito en la Biblia. Solamente esta parte donde existe este diálogo entre Jesús y sus discípulos, que le hace una simple pregunta: ¿quién crees que soy yo? El apóstol Pedro entonces reclamó ningún rol. En ninguna parte de la Escritura Pedro o algún otro apóstol declara que su autoridad apostólica sería pasada a sucesores. No lo dice en ninguna parte de la Escritura. Por lo tanto, si el apóstol Pedro tuvo un papel de liderazgo, sí, entre los discípulos. Sí, el apóstol Pedro jugó un papel crucial en la primera proclamación del Evangelio, que nos relata ya dentro de los capítulos 1 al 10 de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos la historia de la iglesia, amado, del principio de la iglesia de Cristo, cómo se fundó
¿Y quién la hizo el liderazgo? Que fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro llevó el liderazgo. Si Pedro fue la roca que Cristo predijo que él sería, como lo dice ahí en el versículo 18 de esta lección. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice. Algo el Señor quiso decir ahí, amado hermano, y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Sí, Pedro fue la roca que predijo Jesús que sería. Sin embargo, estas verdades acerca de Pedro de ninguna manera le dan soporte al concepto de que Pedro fue el primer papa. No. O de que él fue el líder supremo sobre los apóstoles. O de que su autoridad sería pasada a los obispos de Roma, menos. Pedro, el apóstol Pedro mismo nos señala a todos hacia el verdadero pastor y supervisor de la iglesia, que es el Señor Jesús. Veamos, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Busque ahí primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, que declara el apóstol Pedro aquí, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, que es nada menos que el Señor Jesucristo. Eres mi pastor. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Él es mi pastor. Por lo tanto, amado hermano, no hay ninguna escritura clara donde se dé como el apóstol Pedro como el primer papa de la Iglesia Católica. No, amados hermanos. Vamos a ver lo que quiso decirle el Señor a Pedro. ¿Qué quiso decirle el Señor? Para poder interpretar bien, amados hermanos, estas enseñanzas. Cuando nos habla como introducción, cuando nos dice, el Señor Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Luego les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Tendríamos alguna respuesta en esta tarde para poder decirle quién es Jesús? Pedro tuvo la respuesta precisa, amados hermanos. Pedro tuvo la respuesta que no la tuvo en forma humana, sino que dice que se la reveló Dios mismo por revelación. Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la confesión de una gran verdad, amados hermanos. Jesús no solo fue un hombre, ni profeta, sino es el Hijo igual a Dios. Sí, fue un hombre porque vino 100% hombre a la tierra. Fue un profeta, sí. Pero sí, amado hermano, que tiene el grado más especial y más grande, es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. El Señor responde, le dice a Pedro, bienaventurado eres. O sea, feliz, dichoso eres, Pedro. Dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Pedro confesó según Dios mismo le había revelado. El Señor ahora
toma esta oportunidad para hablar de la iglesia que edificará. A Pedro, Dios, el Señor, amado hermano, le iba a dar una gran responsabilidad. Lo que está diciendo el Señor a Pedro, amado hermano, que iba a tener una gran oportunidad, Pedro, que iba a continuar la labor evangelizadora. Ya estaba terminando el ministerio de Cristo, amado hermano, que duró 3 años y medio. Y Dios puso, el Señor puso su responsabilidad en Pedro, que él iba a edificar la iglesia de Cristo, pero con la base, con la roca principal que era Cristo mismo. Dice, sobre la roca iba a edificar. Y sobre esta roca voy a hablar en esta tarde. Tú eres Pedro, dice, y sobre esta roca. Pedro, que significa Petros. En griego, Pedro significa Petros. No se lo olvide, Pedro significa en griego Petros. Y significa que es igual a una piedrecita. Entonces cuando le dice, tú eres Pedro y tú eres esta roca, tú eres esta piedrecita, le quiso decir al Señor. Tú eres esta piedrecita que voy a edificar mi iglesia. Porque la palabra roca, cuando dice sobre esta roca, que significa Petra, roca en griego significa Petra, una roca, o sea, una roca más grande, piedra angular, una roca inmensa. Petra tiene como significado una roca inmensa. Esta roca entonces es la verdad de que Cristo es Dios. Sobre esta revelación, amado hermano, que lo dio a conocer con sus propios labios y testificó el apóstol Pedro que Jesús era el Hijo de Dios. Sobre esta verdad de que Cristo es Dios, era el mismo Dios, según la confesión del apóstol Pedro. Sobre ese fundamento, no el fundamento de Pedro, amado hermano, no el fundamento que él iba a ser la roca, que él iba a ser el papado, que él iba a ser el principal, no. Sobre la roca, sobre Cristo, ese fundamento, sobre esa revelación que dio a conocer a todos ahí Pedro. Esa verdad que salió de sus labios. Según su confesión, dijo que era el Hijo de Dios. Ese fue el fundamento, comienza el fundamento de la iglesia de Cristo. La iglesia está construida sobre Cristo. El Hijo de Dios, ¿quién es la piedra angular? Podemos ver ahí en Salmo, mire, vamos a Salmos número 118. Salmo 118, verso 22. Salmo 118, verso 22. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué desecharon los edificadores? ¿Qué piedra? La piedra, amados hermanos, que desecharon los edificadores. La roca, entonces, no es Pedro. Pues él mismo dijo, Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores. Pero ha venido a ser piedra angular. Eso está escrito allá en Hechos, capítulo 4, y ahí está la respuesta, amado hermano. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Ahí está la respuesta entonces, ¿cuál fue la piedra desechada por los hombres? Que fue Cristo mismo.
Versículo 11 del capítulo 4. Dice, este Jesús es la piedra reprobada, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahí está la respuesta entonces, ¿cuál fue la piedra desechada por los hombres? Ahí fue edificada sobre la roca, amado hermano, sobre este fundamento que se llama Cristo. Y sobre esta roca, como dice la última parte de este estudio que tenemos, Mateo 16, 13 al 20, nos habla también mismo el apóstol Pedro, ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. 5 y 6. Dice, he aquí, versículo 2, versículos 5 y 6. Vosotros también como piedras vivas. Vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado, aleluya. La piedra preciosa se llama Cristo, amado hermano. El fundamento precioso que tenemos en la iglesia de Cristo se llama Cristo. Como dice el profeta Isaías allá en el capítulo 28, verso 16, dice, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien, aleluya, colocada, el que cree en ella no será perturbado. Esa piedra que fue bien puesta, esa piedra preciosa, esa piedra que fue fundamental, amado hermano, esa piedra se llama Cristo. Jesús dijo lo mismo allá en Mateo capítulo 21. Mire, vamos a Evangelio San Mateo capítulo 21, verso 42. Palabras textuales de Jesús. 21, 42. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Es cosa maravillosa a nuestros ojos. Cristo es maravilloso, amado hermano. Es la roca, es el fundamento de la iglesia. Pablo, el apóstol Pablo lo dice bien claro allá en Primera de Corintios. Quiero llevarlos a Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pablo también hace mención sobre este fundamento que es principal. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ya está puesto, amado hermano. Si apareciera ahora un ángel, si apareciera un apóstol o un profeta por ahí colocando otro fundamento, no podemos creerle, amado hermano, porque el fundamento lo dejó Cristo. El único fundamento principal
se llama Jesucristo. Pues nadie puede poner otro fundamento. Cuidado con aquellos que aparezcan en estos tiempos, porque en los últimos tiempos, dice el Señor, que vendrán muchos falsos profetas, falsos engañadores, falsos predicadores, falsos apóstoles que van a presentar su propio fundamento. No hay otro fundamento, no hay otro, el cual ya está puesto, amado hermano, y Jesús lo selló. Este fundamento Jesús lo selló con su muerte en la cruz del Calvario. Por lo tanto, no hay otro fundamento edificada sobre la roca. El fundamento se llama Jesucristo. Luego dice, seguimos con la lección, dice que Él edificaré mi iglesia, le dice a Pedro. Edificaré mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos que tener como base y seguir como base. No debemos desviarnos de esto, de que Cristo es el constructor de la iglesia. Entonces el constructor de la iglesia se llama Cristo. Si alguien le pregunta a usted quién construyó la iglesia, o sea, la iglesia, no confunda, el otro se llama templo, local, o lo que comúnmente se llaman locales, o templo, es el lugar, el edificio público donde se reúne la iglesia del Señor. La iglesia la componemos usted y yo, todos los redimidos en la sangre del Cordero. Pertenecemos a la iglesia de Cristo. De esa iglesia, el constructor de esa iglesia se llama Cristo. La iglesia es de Él. Por eso que el Señor dice mi iglesia. Cuando dice mi iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia no es del obispo, no es del pastor, no es del apóstol, no es del evangelista, no son de los hermanos, no. La iglesia es de Cristo, amado hermano. Le pertenece a Cristo. Por lo tanto, si el fundamento, la roca se llama Cristo, por eso que ninguna potestad prevalecerá contra la iglesia. La iglesia lleva el nombre de Cristo. Pues es de Él, porque Cristo, aleluya, la compró, la ganó por su propia sangre bendita. Veamos Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice: por lo tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Aleluya. Hay un precio grande, amado hermano, que tiene la iglesia. La iglesia fue comprada. Cuando usted compra, cuando usted edifica en un lugar su casa, compra un terreno, compra los materiales, compra todo lo que va a necesitar para construir ese edificio. Cristo lo hizo a través de ese sacrificio perfecto hecho en la cruz del Calvario con su sangre. Aleluya. Con la sangre de Cristo compró su iglesia. Identificar a la iglesia con otros nombres que no lleve el nombre de Cristo es deshonrar al Hijo de Dios. Pues el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Veamos Hebreos capítulo 3, versículo 4. Libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Es Dios, amado hermano.
es Dios. El constructor se llama Dios, el constructor se llama Cristo entonces de esta iglesia. No es Pedro, no es el apóstol Pedro, no. Para señalar una cierta responsabilidad o cierta bendición, la iglesia se identifica como el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Y podemos ver ahí, Pablo lo hace mención allí en Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 22, 23 de Efesios. 22 y 23 de Efesios dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, la iglesia se identifica también como el cuerpo de Cristo. Entonces, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Usted y yo pertenecemos entonces al cuerpo de Cristo. También se identifica la iglesia como la casa de Dios. Se conoce también con el nombre de la casa de Dios. Veamos 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está enseñando Pablo a Timoteo cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente. Entonces se conoce también como la casa de Dios. Se conoce también como el templo de Dios. La iglesia se identifica también en la Biblia como el templo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 19, 22. Capítulo 2 de Efesios, 19 al 22. Así que ya no soy extranjero ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, a quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois conjuntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea, también se identifica como templo de Dios. La conocemos también y se identifica la iglesia como el reino de Cristo. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 13. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 13, dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizado? 1 de Corintios 1, 13. Se conoce como el reino de Cristo, como el reino de Cristo. Y luego también la iglesia se identifica como la esposa de Cristo. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, como la esposa de Dios. Esta palabra iglesia, amado hermano, que viene del griego, se traduce los llamados fuera, los rescatados de las tinieblas, los salvos. Cuando dice edificaré mi iglesia, significa moriré. Le está diciendo a Pedro que iba a morir. Edificaré mi iglesia, moriré.
para hacer posible la salvación de todo obediente. Tenía que morir Cristo, amado hermano, para hacer posible la salvación a todo obediente. Y lo vemos ahí, Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos, capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia de Cristo, la cual ganó por su propia sangre. La iglesia entonces está compuesta de salvos. La iglesia de Cristo, amado hermano, está compuesta de salvos. La iglesia comenzó en aquel día, cuando el día del Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 48. Hechos capítulo 2, versículo 48. Dice la palabra de Dios, nos revela, amado hermano, el comienzo de la iglesia del Señor. Comenzó la iglesia, amado hermano, desde ese día que fue repartido ahí el Espíritu Santo sobre aquellos varones, alrededor de 120 que estaban esperando la promesa de Cristo. De ahí se dio comienzo a la iglesia de Cristo, pero fundada sobre la roca, no sobre la roca que es Pedro, sino que la roca que es Cristo. Ahí se cumplen las palabras de Jesús, que Pedro, amado hermano, iba a seguir con esta obra evangelizadora. Pedro iba a continuar. Cuando dice, y las puertas del Hades, que estamos estudiando Mateo 16, 18, ¿qué le habrá querido decir Jesús a Pedro cuando dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Para edificar su iglesia, Cristo tenía que morir y resucitar de los muertos. Al morir fue al Hades. Al morir, amado hermano, fue al Hades mismo Cristo. Como dice ahí en Hechos, capítulo 2, versículo 27. Capítulo 2, versículo 27 del libro de los Hechos. 2:27. Dice la palabra de Dios que porque no dejarás mi alma, dice en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Palabra profética del Señor. Al morir fue al Hades, pues el Hades es el lugar que espera de todos los que mueren, amados hermanos. Y vemos como ejemplo ahí cuando murió, amado hermano, el mendigo y el rico, que estaban, ahí se ve claramente el lugar del Hades, lugar de los que mueren, donde llegó el rico, amados hermanos. Pero el Hades no lo iba a detener ahí. No iba a quedar Jesús en aquel lugar muerto. Las puertas del Hades no podían encerrarlo, pues saldría de ahí al resucitar de entre los muertos. Aleluya. Cristo triunfó la muerte. Cristo
Como dice Hechos capítulo 2 versículo 24, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por eso que le está ahí diciendo a Pedro que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque no dejará, dice el versículo 27 de Hechos capítulo 2, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Era imposible, amado hermano, que fuera retenido por el Hades, pues resucitó para establecer su iglesia, y esto es porque Él es Dios. El fundamento principal de la iglesia no pudo, ningún momento, no iba a prevalecer, amado hermano, no se iba a quedar, aleluya, en el Hades, sino que Él iba a resucitar al tercer día para establecer su iglesia, porque Él es Dios. Aleluya. Sobre la roca. Y las puertas del Hades. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: y vamos a leer este versículo 18 de Apocalipsis capítulo 1. Y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte y del Hades? Cristo Jesús, amado hermano. Cristo Jesús. Por eso que Él dijo al final: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en muerto, el que cree, amado, aunque esté muerto, vivirá. ¿Significa, amado hermano, que vamos a pasar por la muerte? Sí. ¿Vamos a morir? Sí, amado hermano. Todo tiene su tiempo. Pero un día, aleluya, vamos a resucitar. Porque Cristo venció la muerte, el Hades. No nos quedaremos eternamente ahí en el Hades para esperar el juicio. No, Dios nos levantará, aleluya. Porque Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Cuando Cristo venga a la segunda venida, dice que se levantará a todos los muertos para ser juzgado, y después del juicio final llevará al cielo a todos los redimidos, a los que compró con su sangre, a su iglesia. Estos son los salvos. Entonces esperamos, amado hermano, la segunda venida de Cristo. Nos va a levantar. Vamos a ir al juicio final. Y nos llevará al cielo a todos los redimidos, a todos aquellos que compró con su sangre bendita, a su iglesia, amado hermano. Estos los que son salvos. Sobre la roca está la iglesia. No hay ningún enemigo, amado hermano, que pueda hacer prevalecer. Y a ti, le dice a Pedro, te daré las llaves. Aquí está donde se toman también los católicos. Muchos creen, amado hermano, los tienen engañado ahí, que Pedro tiene la llave de los cielos. Y muere una persona, cree que Pedro lo está recibiendo allá en el cielo, está abriendo las puertas para darle la bienvenida. Aquí el Señor emplea los términos iglesia y reino como términos sinónimos. Son sinónimos, amado hermano. La iglesia es sinónimo de reino. Es a Pedro a quien se le prometieron las llaves del reino de los cielos. Sí.
La figura de tener la llave es tener, amado hermano, no la llave que tenga allá en el cielo. Y como hay muchos que han inventado bromas, chistes, amado hermano, que cuando uno llega al cielo y le da la bienvenida, Pedro, no, amado hermano. Esta figura de tener la llave, como dice Cristo, le está diciendo a Pedro, Pedro, vas a tener la autoridad de permitir entrada al cielo. Sí, tú vas a ser el puente que yo voy a usar, aleluya, que yo voy a usar tu vida como instrumento para que muchos entren al reino de Dios. Esto hizo Pedro en aquel día del Pentecostés por medio de la predicación del Evangelio. Aquí se cumple, amado hermano, esta voz profética del Señor que le dice a Pedro que le entregó la llave de los cielos. Solamente a los apóstoles se les dio el poder de atar y desatar, amado hermano. Solamente a los apóstoles. Veamos. Mateo 18, 18. Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será atado desde el cielo. Esto es Dios. Esto es Dios, le dio autoridad tanto de permitir como de prohibir. Tuvieron este privilegio los apóstoles, amado hermano. Sobre la roca. A ti te daré la llave. El interlineal nos dice lo siguiente: todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que sueltes en la tierra habrá sido soltado en los cielos. Los apóstoles no entregarían enseñanza de ellos mismos. Revelaban la enseñanza ya establecida en el cielo por Dios, amado hermano. Fue la continuación del ministerio de Cristo que lo llevó a cabo. Ahí como mayor responsable fue Pedro. Por eso que en ti, le dijo, a ti te daré las llaves. Tú continuarás con esta labor, Pedro. ¿Entiende? No como entienden los católicos. Ellos dicen que Pedro tiene las llaves, que le dio el gran privilegio de ser el primer papa. No, amados hermanos. Fueron estos apóstoles, mismo Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo para declarar toda la verdad. Ellos hablaron de acuerdo a la verdad que había dejado Cristo, amado hermano. Ellos fueron testigos oculares de todos los hechos, de todos los milagros y prodigios que el Señor hizo a través de ellos. Y cada enseñanza, cada palabra que recibieron, cada instrucción que recibieron durante estos 3 años y medio, ellos ahora tenían que colocarlo por obra. En el nombre de Cristo entregaron mandamientos y provisiones que Cristo mismo ya había enseñado como el creer. Por eso que vemos las cartas del apóstol Pedro. Nos entregan mandamientos y provisiones también. Nos hablan del arrepentimiento. Nos habla de confesar y de ser bautizado para ser salvo. Sobre la roca, las llaves. En resumen, amado hermano, tenemos 4 cosas importantes entonces en este estudio bíblico. Tenemos un fundamento principal que se llama Cristo. Tenemos un constructor. Se llama
Cristo la roca. Tenemos el enemigo que no va a prevalecer, que no va a lograr retener la muerte, sino que la muerte la venció Cristo, amado hermano. Y luego tenemos las llaves que las cumplió el apóstol Pedro. Él, amado hermano, fue el que continuó con esta misión de seguir con la fundación de esta iglesia. Pedro fue el primer predicador. Pedro fue el primero que entregó un mensaje. Y lo vemos después de haber recibido el Espíritu Santo, aquellos 120, donde muchos murmuraban, decían, estos tan ebrios, tan borrachos, no entendían las lenguas que estaban hablando, pero Pedro se puso en pie, dice la palabra de Dios, y les habló de arrepentimiento, como dice allá en Hechos capítulo 2. Les habló un mensaje de arrepentimiento, que debían arrepentirse y convertirse y creer en el Evangelio, que debían bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí, amado hermano, Pedro comenzó a usar estas llaves que puso en sus manos Cristo, que iba a ser el seguidor, que iba a continuar con esta labor. Y vemos la vida de los primeros cristianos ahí que llevó, amado, como dirigente principal fue Pedro. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Comienza, amado hermano, y termina su discurso, donde dice la palabra de Dios que más de 3.000 almas se convierten a Cristo. Ese fue, amado hermano, el resultado de la predicación. Ese fue el resultado de la continuación de esta obra llamada Evangelio, amado hermano. La iglesia de Cristo entonces está edificada sobre la roca, no hay otro fundamento. Solamente la roca que se llama Cristo. La iglesia de Cristo, amado hermano, está fundada sobre la roca. Hay un fundamento principal que se llama Cristo, no hay otro. Y si alguien aparece con otro fundamento, no le crea, amado hermano. No le crea. Es un fundamento falso. Es un fundamento de hombre. Es un fundamento carnal. Porque el único fundamento se llama Cristo. Termino diciendo, como dice el apóstol Pablo allá, el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5, hablando sobre la piedra viva, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un fundamento, la iglesia, amado hermano, tiene un fundamento. No es una religión, no es una secta cualquiera que haya aparecido de repente por el mundo, no. No es, amado hermano. Esta iglesia de Cristo tiene su fundamento y está basada en Cristo Jesús, en la revelación que le dio Dios a Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre esta revelación, amado, que tuvo Pedro, que Dios lo escogió a Pedro para continuar con la labor de la iglesia, para su fundamento.
para su fundación. Por eso que después que terminó, amado, después que hubo este movimiento espiritual de derramamiento del Espíritu Santo, de inmediato Dios usó a Pedro, amado hermano, para presentarse ahí delante de una gran multitud de 3,000 almas recibieron a Cristo. Y luego en su segundo mensaje dije que fueron 5,000 almas, presentando la verdad que se llama Cristo Jesús. Bien, Dios nos bendiga, amados hermanos, y este hermoso estudio que hemos tenido, yo sé que ha sido de gran bendición para su vida. Quiero invitarle a dar gracias a Dios. Vamos a agradecerle a Dios. Es importante que le demos gracias por esta palabra que hemos recibido y todo lo que yo no he podido a lo mejor entregarle, amado hermano. Le pido a Dios que le revele en esta tarde. Tenga la revelación del Señor para comprender mejor la palabra de Dios. He tratado en lo posible ser bien claro y de poder, amados hermanos, de darle a conocer lo mejor. Y lo mejor es la verdad sobre Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, cuántas gracias le doy en esta hora. Gracias por esta revelación divina, Señor, que es tu palabra. Gracias porque ella nos ha hablado a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hay una iglesia poderosa, Señor. Aún en estos tiempos, Señor, que estamos viviendo, tiempos peligrosos, como dice su palabra. Tiempos difíciles. Tiempos donde muchos apostatarán de la verdad. Donde muchos, Señor, dice que se guiarán, irán tras espíritus engañosos, espíritus que vendrán a perturbar el Evangelio. Pero gracias, Señor, porque los mantenimos en pie, predicando la verdad, llevando, Señor, la verdad a muchos, Señor. Gracias, Señor, porque usted me ha dado esta tarde esta oportunidad de poder entregarle a todos mis hermanos esta enseñanza, Señor. La iglesia está fundada sobre la roca que se llama Cristo. Oh, gracias, Señor, porque esta iglesia aún perdura. Aunque muchos la han querido cerrar, hay muchos, Señor, que la quieren exterminar, Señor, que se termine. Hay muchos, Señor, que están haciendo, Señor, ruidos para que no hablemos, pero seguirá su iglesia en marcha. Estará su iglesia en pie. Estará firme, porque está fundada sobre la roca que se llama Cristo. Y nada ni nada prevalecerá contra ella, porque su iglesia es poderosa. Y su Espíritu Santo, aleluya, nos guiará a todos. Y nos ayudará a salir adelante hasta cuando Cristo venga. Agradecemos, Señor, y pido su bendición en esta hora por toda alma que haya escuchado, Señor, haya estado atento a este estudio. Bendice los hogares de sus hijos. Que haya siempre alimento, Señor, en abundancia. Señor, y se cumpla siempre su palabra, que el Señor es mi pastor. Nada nos faltará. Gracias le damos por todo. Señor, y a despedirnos de este estudio, recibimos su bendición que viene de parte de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, Dios les bendiga. Muchas gracias, amados hermanos, por permitirme entrar en sus hogares, por permitirme entrar en sus
corazones. Le invito a que comparta este link, este estudio bíblico con su familia, con sus amigos, contactos. Será de mucha bendición para todos. Muy buenas tardes y les espero mañana. Mañana a las 6 de la tarde tenemos culto presencial y será transmitido por esta misma plataforma. Mientras tanto, Dios les bendiga y les guarde en todo momento. Muchas gracias.